En la clase de hoy, como tuvimos algún problema informático y de organización la clase pasada, que no pudimos, que no pudimos dejar registrada la clase de objeto, y porque algunos también me plantearon dudas sobre el tema en EVA y alguna que otra también por WhatsApp, vamos a dedicar los primeros minutos de la clase y para que pueda quedar grabado en el canal de YouTube una explicación para aquellos que no pudieran acceder en vivo a la clase, vamos a dar un repaso sobre el tema de objeto. Una cuestión doméstica. Les voy a pedir un segundito porque tengo la ventana abierta y la verdad que hay mucho ruido por acá. Espérenme un segundito. Continuamos. Entonces, muchachos, vamos a ver si lo podemos hacer dinámico, así vamos repasando entre todos y aclarando las dudas. ¿Qué es? Estamos viendo la función de relevamiento del objeto. ¿Qué es el objeto del proceso? A ver, ¿quién en sus propias palabras? No se preocupen por definiciones doctrinarias o absolutamente analíticas, para eso están los libros, pero para la comprensión hay que tratar de expresarlo con nuestros propios términos. A ver, ¿qué es para ustedes el objeto del proceso? ¿Cómo lo definirían? Lo que vimos la clase pasada, muchachos. ¿Es la insatisfacción jurídica que se quiere satisfacer? A ver, Gubitosi, que está levantando la mano. Recuerden que tienen ahí para levantar la manito azul. Gubitosi. Motivo de insatisfacción jurídica que trata el tribunal de resolver entre las partes. Saxlund. Más de lo mismo que recién decía el compañero. Es el principal, lo principal del proceso, sobre lo que versa el mismo, versa sobre el objeto del proceso, sobre lo que se va a discutir. Sobre lo que se va a discutir. Miren, todos dijeron cosas muy correctas, pero de pronto para no decir algo tan abstracto como es la insatisfacción jurídica que concretamente en ese asunto, porque eso nos remite a qué quiere decir insatisfacción jurídica y a toda la teoría de Barrios de Ángeles de la que ya hemos dado nociones, se puede decir de una forma más sencilla, que es un poco la que se aproximó Franco. Sí, Cabeza. Que vendría a ser como el que dijimos la otra vez, como el problema, básicamente, la cuestión que se coloca y que realmente el tribunal de cierta forma tiene que llegar a resolver, pero realmente es lo que, muy bien, lo que se plantea, el problema en sí. Muy bien, todos lo dijeron muy correctamente, pero para recordar qué es y entender, la forma más fácil es decir qué es el problema, el tema que se va a decidir. Recuerden que la jurisprudencia muchas veces, cuando está aludiendo al objeto, refiere al tema decidendum, que la ley en alguna ocasión se refiere como a los puntos litigiosos. Es el problema, el recorte de la vida que está siendo sometido por una afirmación y una resistencia a decisión del tribunal, a decisión del juez. Y habíamos dicho que ¿quiénes son los que perfilan cuál es el objeto del proceso? ¿Qué sujetos? Sánchez. El demandado, el actor y el demandado. El actor y el demandado. Y a ver, ¿por qué son el actor y el demandado, Sánchez? Porque el objeto está determinado por la pretensión que presenta el actor en la demanda y la resistencia que hace el demandado. Muy bien. Yo la felicito porque en general los autores analizan el tema como que el objeto está determinado por la pretensión. Y eso no es ónticamente cierto, y en algunos casos es evidentemente que no es así. Por ejemplo, los dos casos que el profesor Urquhart la semana pasada les mencionaba, cuando el demandado opone algunas defensas impeditivas de la pretensión, como puede ser la excepción de contrato no cumplido, no te cumplo porque tú no me has cumplido, lo cual obviamente no podía estar perfilado en la demanda, donde jamás habló de su incumplimiento o de su falta de cumplimiento, o también en el caso de la defensa de prescripción, que era una defensa que ejercida en regla
podía ser perimir el crédito por este modo de extinguir las obligaciones. Y obviamente que el crédito estaba prescripto no podía estar en la pretensión cuando en realidad ese objeto recién nace a la vida procesal cuando se ejerce la defensa. Otros autores no solamente identifican estos casos clarísimos, sino que dicen siempre, siempre, siempre la defensa, como la defensa tiene que ser considerada por el juez, está perfilando el objeto del proceso. Stenery. Hola. ¿Cómo le va? También que el objeto lo determinen las partes se fundamenta en el principio dispositivo, que dice que son las partes quienes disponen del proceso, y a su vez que el tribunal luego tiene que fundar la sentencia, y en ese sentido se relaciona con el principio de congruencia. Muy bien. Muy bien, como dice Verónica, el artículo 1 mismo del código está dejando en claro que por lo general en el código prevalece el principio dispositivo. Y ciertamente, en cuanto al inicio del proceso, al planteo de la pretensión y al planteo de la defensa, es claro que ello es así. Luego vamos a ver qué recortes tiene en nuestro sistema procesal este sistema dispositivo, que en penal se llama acusatorio, de nuestro Código Procesal Civil. Y como también muy bien decía Verónica Stenery, la cuestión se vincula con un principio que es derivado y relacionado al dispositivo, que es el principio de congruencia, que vamos a estudiar con más profundidad cuando veamos la función de satisfacción, cuando estudiemos la sentencia. Pero este principio de congruencia evidentemente se vincula con la cuestión del objeto del proceso, porque el juez, ustedes van a ver, cuando estudiemos el principio de congruencia, el 198, etcétera, el CGP, que el juez no puede fallar sobre cosa distinta de la solicitada, no puede fallar en más de lo solicitado, en cantidad y en calidad, es decir, calidad es cosa distinta, en cantidad es más, ni tampoco puede fallar en menos de lo solicitado. Esto último no quiere decir que el juez no pueda dar menos de lo que se le pidió, porque si en algo no tiene razón, no se lo da, pero que sí debe pronunciarse sobre cada pedido. Pero lo que es claro es que el juez no puede pronunciarse sobre otra cosa, no puede dar más cantidad de la pedida y debe pronunciarse sobre todo lo pedido. Fíjense si será importante entonces la correcta definición del objeto del proceso. Definir correctamente el objeto del proceso les va a permitir a las partes saber qué cosas tienen que alegar, saber qué cosas tienen que probar, saber qué argumentos jurídicos deberán aportar, y también va a permitir al juez saber cuál es el alcance objetivo y causal de la sentencia que puede dictar. ¿Se comprende? ¿Sí? Por tanto, el juez civil no es un juez que anda investigando cosas para saber, incorporando pretensiones al proceso. ¿Qué integra el objeto del proceso? Es una segunda pregunta. ¿Por qué está integrado el objeto del proceso? Claramente el objeto del proceso está integrado por las requisitorias, es decir, por los pedidos del actor y los pedidos del demandado. ¿Mm? Habíamos manejado el ejemplo del accidente de tránsito, donde se requería la responsabilidad extracontractual derivada del accidente de tránsito ocurrido tal día, la existencia y cuantía de tal daño, lucro cesante por tal razón, daño emergente por tal razón, daño moral por tal otra razón. No es abstracto, no es objeto del proceso ómnibus, como generalmente decimos los abogados cuando nos quejamos que en algún tribunal no se fija el objeto del proceso con toda precisión. Pero si bien el objeto del proceso entonces es aportado por las partes, quien lo formalmente declara cuál es el objeto del proceso, lo define en una sentencia, que en el proceso ordinario es una sentencia interlocutoria, que veremos que se dicta durante el desarrollo, de la audiencia preliminar, es el juez que delimita el objeto del proceso. Habíamos visto, comprendido entonces qué es el objeto del proceso, podríamos repasar un poquitito la guía de clase que yo les había subido,
para que comprendamos. ¿Ustedes la ven? ¿No? ¿Sí? Sí, Entonces, sí, 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 sí. ¿qué es el objeto del proceso? Ya lo sabemos. ¿Qué cuestiones integran el objeto del proceso? Acabamos de decir que el pedido de las partes claramente integra el objeto del proceso. Y ese pedido de las partes, es decir, el petitum, el petitorio, o lo que otros autores llaman la requisitoria, a su vez se basa en unos determinados hechos, ¿verdad? Que tienen que alegar las partes, ¿se acuerdan? En la etapa de proposición se proponen los hechos. A alega unos hechos, B resiste algunos esos hechos. Bueno, los hechos ciertamente desde mi punto de vista integran el objeto del proceso. Eso no quiere decir que no integran también otro objeto que vamos a ver después, que es el objeto de la prueba. Pero las requisitorias no andan ahí solitas, porque no es, el objeto del proceso no es la responsabilidad derivada por accidente, la responsabilidad extracontractual derivada por accidente de tránsito y los daños y perjuicios ocasionados. Sí, eso es un eslogan. Eso serviría para cualquier juicio de responsabilidad extracontractual derivada de un accidente de tránsito. A veces se expresa así en la realidad, pero forman parte del objeto del proceso los hechos de ese caso, no todos. Como así forman parte del objeto del proceso los pedidos, los petitorios de ese caso. El otro problema es si los argumentos de derecho integran o no el objeto del proceso. Y la verdad es que sí, porque obviamente yo invoqué la responsabilidad extracontractual derivada del accidente de tránsito. Cuando hago este juicio de subsumir en un régimen jurídico, estoy haciendo un argumento de derecho. El problema es que en nuestro sistema procesal civil, esto no es así en todo el mundo, en nuestro sistema procesal civil rige una regla según la cual el juez puede invocar argumentos jurídicos, normas jurídicas, aunque no hayan sido invocadas o citadas por las partes. Porque se parte de una idea, de un preconcepto consagrado en la ley, que es que el juez conoce y declara el derecho. Es publicista en este aspecto nuestro código. Y por lo tanto, se alude a una regla que en latín se identifica como iura novit curia. El derecho no vincula al juez. Dime los hechos, se decía, y yo te declararé cuál es el derecho. Esto se puede decir en latín, yo no lo sé decir, por eso lo digo en español. Entonces, no es que los argumentos de derecho no formen parte del objeto del proceso, pero no cumplen con la regla que habíamos establecido al delimitar el sentido o el significado del objeto del proceso, porque el juez puede introducir argumentos de derecho. No son exclusivas las No son normas que hayan proponen invocado las partes, ni los argumentos de derecho que hayan invocado las partes. Exactamente. En otros no los quiero mezclar con algo que de pronto supera a lo del grado, pero es tan interesante que por lo menos le quiero plantear esa idea en la cabeza. En otros sistemas jurídicos esto no es así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el Estado tiene interés en la aplicación de sus normas jurídicas, el Estado también puede tener interés en que las partes diriman sus conflictos con la absoluta eficacia de su derecho de defensa. Les explico por qué. Porque se dice, está bien, las normas son estatales, pero estos conflictos que se suelen dirimir en procesos dispositivos muchas veces dicen relación de normas estatales dispositivas. El verdadero interés del proceso es eliminar que las personas se maten, es decir, la paz social, no tanto la realización de las normas jurídicas. Vescovi no estaría de acuerdo conmigo cuando vimos el principio del curso. Y por lo tanto,
esto de que el juez pueda invocar otras normas que las partes no hayan manifestado viola el derecho de defensa, porque no hubo debate sobre la aplicación de esas normas y se produce la sorpresa. ¿Mm? Esto ha llevado que algunos autores nacionales consideremos, entre los que me ubico, que es verdad que en nuestro derecho rige el iura novit curia, pero que el iura novit curia no puede ser excusa para imponer una sorpresa. Es decir, debatimos durante 5 años un juicio sobre derecho del derecho de patentes y vimos todos cómo era el régimen de patentes que afectaba este asunto y resulta que el juez dicta la sentencia sin haber nunca planteado ni siquiera oblicuamente esa posibilidad por enriquecimiento sin causa. Nadie se había defendido sobre eso. ¿Entienden el punto? El problema del iura novit curia. Con que lo entiendan, me satisface. Para el curso, ustedes saben que en nuestro derecho se admite iura novit curia. Y un límite es, para algunos autores doctrinarios, evitar la sorpresa. Bueno. ¿Le puedo consultar qué significa evitar la sorpresa? Más allá de que parece bastante obvio y lógico, si puede explicarlo de alguna manera. ¿Cómo se evita? Porque si el juez quiere invocar un derecho que no fue propuesto por las partes, y aparece una norma que no está prevista, no entendía, o no entendía que consideraba parte del objeto del proceso una de las partes, y el juez, por ejemplo, la invoca a la hora de sí. Bueno, hay algunas soluciones en derecho comparado. ¿Mm? Una solución en derecho comparado lejana a nosotros, pero que podría tratarse, es la que se usa en Francia. En Francia, en algunos procesos, el juez puede aplicar el iura novit curia, pero ¿saben qué tiene que hacer? Antes de dictar sentencia, tiene que abrir un incidente y pedir a las partes que debatan acerca de la posibilidad de la aplicación de estas normas jurídicas al caso. Claro, en nuestro régimen eso podría decirse que es prejuzgamiento, porque está adelantando que el juez está preocupado con eso. En Francia se dice, eso no es prejuzgamiento. Entre el riesgo del prejuzgamiento y violar el derecho de defensa, han preferido no violar el derecho de defensa. Tengo entendido, en realidad no recuerdo bien cuál es la provincia, pero creo recordar que en la provincia de Tucumán, en el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, también se aplica esta solución. En nuestro sistema, sin esa solución, que de ley ferenda no podría aplicarse, lo que se espera es que, bueno, que el juez pueda hacer alguna innovación, pero que la innovación no sea tan dramática que cambie absolutamente la naturaleza del debate. ¿Mm? Por eso el ejemplo mío era tonto. Se había hablado de marcas y terminó resolviéndose por enriquecimiento sin causa. Entonces nadie se lo esperaba. ¿Ok? Lo importante, chiquilines, es que el iura novit curia no permite modificar la requisitoria. Es decir, el juez puede aplicar otro régimen jurídico, pero si el resultado de ese régimen jurídico es distinto, es decir, podría dar lugar a otras condenas, a otras declaraciones, a otras constituciones, el juez no va a poder, solo va a poder las que le fueron pedidas. ¿Comprenden? Bueno, entonces ya sabemos qué es el objeto, ya sabemos qué cuestiones las integran, y ya sabemos en general que quienes determinan el objeto del proceso son, ¿quiénes? Profe. Las partes. Sí, las partes. ¿Qué pasó? No entendí lo que le explicaba usted a Franco, y lo último tampoco lo entendí, perdón, disculpe. Bueno, ¿quién habla? Martirena. Martirena, primero no se preocupe porque es más para interés de formación, nadie le va a preguntar los límites de la iura novit curia, es un tema de posgrado, digamos. Pero para que usted comprenda es que hay algún sector de la doctrina que entiende que sí aplica iura novit curia, no hay dudas que es así, porque si ustedes van al régimen de la sentencia, parece ser razonable la interpretación de que el código dice eso, ¿ok? Pero se dice, ojo, el juez puede aplicar otro régimen jurídico, pero nunca un régimen jurídico sobre el que nunca hubo un mínimo de debate
o que sea imprevisible, sorpresivo, no previsto por nadie que se podría hablar de eso. Porque si es así, no hubo debate sobre el punto, el método no fue dialogal y no hubo defensa. Y las soluciones, que Franco muy bien, muy inteligentemente veía que había un problema lógico ahí, las soluciones que se han ensayado en otros regímenes, que no es posible ensayar en el nuestro, son la de que el juez habilite un debate antes de la sentencia sobre la aplicación de una norma que posiblemente pueda tener en el caso. Miren, en los arbitrajes internacionales de la Cámara Internacional de Comercio, claro, la Cámara Internacional de Comercio tiene su sede principal en Francia, y eso tiene que ver, es exactamente así. Los árbitros no pueden aplicar normas jurídicas o argumentos de derecho que las partes no hayan debatido. Y si tienen la necesidad de que sea posible que un determinado tema jurídico sea objeto del laudo, así se llama la sentencia, los árbitros deben, antes de terminar la instrucción del arbitraje, pedirle a las partes que debatan sobre ese aspecto. Lo otro que expliqué, Martirena, fue que este sistema que tiene el Uruguay del iura novit curia, de la posibilidad del juez de modificar el sustento jurídico del objeto cuando dicta sentencia, no permite al juez modificar el petitorio, no permite modificar el aspecto objetivo de la pretensión, no permite dar cosa distinta, ni más ni menos. Va a tener que buscar otro argumento jurídico, pero que funde el mismo resultado pedido por la parte. ¿Comprendió? Perfecto. Profe, le están pidiendo algo por chat. Lo que pasa es que como tengo desplegada la cosa, no puedo ver la guía, no puedo ver el chat. Si alguien me cuenta, yo con todo gusto contesto. Dice que si puede repetir el novit curia, pero no sé de qué se refiere. Iura novit curia es que el derecho no vincula al juez, y se completa con otro aforismo romano que yo no lo logro decir, que es: dime los hechos que yo te diré el derecho. Ustedes lo buscan ahí en internet y lo tienen en latín, yo no lo logro decir. Y como me da vergüenza, y porque siempre lo digo mal, no lo digo. ¿Ok? Bueno, ¿algo más? Decían en el chat, porque veo que hay 4 cosas en el chat, pero no las puedo Nada leer. más. Nada más. Bueno. Si ustedes van al esquema, ¿ven la guía ahí? ¿La tienen en pantalla? Sí. Sí. Si ustedes ven al esquema, ven que hay una relación en las distintas etapas del proceso. El proceso, yo siempre digo que es como un embudo invertido, como un triángulo invertido, como un embudo, ¿no? Tenemos la etapa de proposición, donde las partes delinean el objeto del proceso. Luego vamos a ir a la etapa de la audiencia preliminar en lo ordinario, donde el juez, en atención a lo que le dijeron las partes, va a fijar el objeto del proceso. Luego veremos que, sabiendo cuándo es el objeto del proceso, el juez va a poder fijar el objeto de la prueba, algo que todavía no hemos estudiado, y que el objeto del proceso, por esta regla de la congruencia que hemos estudiado, determina los aspectos sobre los que puede pronunciarse válidamente el juez. ¿En dónde? En la sentencia. ¿Se dan cuenta de esta relación? ¿Sí o no? Muchachos. No, ¿lo puede repetir? ¿Puede reiterar? ¿Cómo no? Se ve que no estoy nada claro el día de hoy, o es internet, o ustedes están pensando en otra cosa, no sé. Algo de eso pasa. Hay una relación entre la etapa de proposición y el objeto del proceso. La etapa de proposición es la que habíamos visto como afirmación y resistencia. Es la afirmación y la resistencia la que determina cuál es el objeto del proceso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Por lo menos muevan la cabeza. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, cabeza, que movió la cabeza. Bueno, entonces, Franco, con su apellido no puedo hacer ningún chiste porque es muy difícil. Bueno, entonces, ahora veo a Martirena también. Entonces, el objeto del proceso, a su vez, tiene una relación directa ¿con quién? Con Con el objeto de la
Y con la sentencia. Con lo que puede resolverse en la sentencia. ¿Mm? Por tanto, hay una relación entre los actos de proposición y la sentencia, y esa relación se llama congruencia. ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí. O sea, Tres movieron la cabeza, así no que... es directa, es Bueno, es ahora vamos a indirecta ver. la relación. Ahora vamos a ver. Le adelanto, desde mi punto de vista, es más directa que en la redacción anterior a la ley 19.090. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿pero qué actos de proposición definen el objeto del proceso? ¿Qué actos de proposición? Y por supuesto, la demanda. Porque la demanda, ¿qué contiene? La demanda contiene la pretensión, no hay duda. ¿Qué otro acto? La contestación, la defensa. Porque más allá de esos casos clarísimos como la exceptio no ad impleti contractus y como la excepción de prescripción, podría decirse que siempre terminan delimitando cuáles son los hechos del proceso y los argumentos jurídicos que el juez pueda tener en cuenta, y los pedidos, la resistencia. También puede delimitar el objeto del proceso la reconvención, que es la demanda del demandado contra el actor, que es un fenómeno de acumulación sucesiva de pretensiones por inserción. Acumulación, hay más de una, sucesiva porque ocurre después, por inserción porque se mete. Profe, perdón, me perdí. ¿En dónde estamos? La clase virtual de Procesal 1, no, estoy tomando el pelo. ¿Qué quiere decir en dónde estamos? Bueno, se rió, tiene buena onda, le agradezco. Estamos repasando objetos porque muchos de ustedes pidieron que lo repasáramos. ¿Ok? Fernando, pedís la palabra. Exacto, bueno, buenas tardes para todos, no sé si me ven. ¿Me ven? ¿No me ven? ¿Sí? Sí. Bueno, con el pelo más crecido, fruto de la cuarentena. Bueno, llegamos a la audiencia preliminar. ¿Todos de acuerdo? Piden que conteste algo por el chat, disculpe. Bueno, ahora Sí, cuando el profesor termine de hablar lo vemos. A ver, dice puedo repetir, puedo inyectar un pensamiento, le mandé, después de repetir, no entiendo lo que es, puede repetir. Fernando, ¿sabés que no te escuchamos nada? A ver, ¿ahora sí? Ahí sí, más cerca capaz. Pará, que acerco, así me escuchan. ¿Ahora sí? Sí. Bien, llegamos a la audiencia preliminar. ¿Qué etapa del proceso ya se agotó? A ver, pregunto para todos, menos para los docentes. ¿Qué etapa se agotó? La etapa de proposición. Etapa de proposición. La etapa de proposición. ¿Qué puede haber pasado en esa etapa de proposición? Naturalmente hay un acto que no puede faltar. ¿Cuál? La demanda y la contestación. La demanda. ¿Puede faltar la contestación y haber igualmente etapa de proposición? Esto es para pensar. Sí. Sí, muy bien. Contestado o no la demanda, se convoca audiencia preliminar. Bueno, naturalmente que si no hay contestación de demanda, si el demandado no plantea nada, alguna de las actitudes que puede plantearse según el artículo 132, se va a convocar allanarse. Bueno, si se allana, ¿qué pasa ahí? A ver, pregunta con nota. Mire el código nomás tranquilo, Franco, que anda siempre el mismo tranco. Fernando, continuamos con el tema porque sabes que no vimos ordinario todavía. Así seguimos con la explicación. Dale. ¿Te parece? Dale. Bueno. Sí, entonces, dime. En esa audiencia preliminar se va a determinar el objeto del proceso. Hay una pequeña modificación a la cual se alusiona en la nueva guía de clase,
que cuando nosotros empezamos como docentes no existía, que ya el código no dice fijación definitiva, porque puede seguir teniendo transformaciones. Y ese objeto en proceso vaya a ser importante porque va a determinar el contenido de qué. ¿Qué es lo que termina el juicio o el proceso? ¿Qué es lo que Sí, termina? lo acabamos de ver eso, Fernando, hablando de la congruencia. Disculpame, pero avanzo con la clase. Sí, sí, dale. Dale. Entonces, otros actos que terminan delimitando, muchachos, el objeto del proceso, pueden ser entonces la contestación de la reconvención, es decir, la contestación que hace el actor a la demanda que le dirigió el demandado. Pero hay fenómenos de intervención de terceros que también terminan delimitando el objeto del proceso en sus inicios, en la etapa de proposición en términos laxos, porque algunos de estos actos pueden no darse en la etapa de proposición, pero bueno, proposición en el sentido de que son sujetos que vienen al juicio a plantear pretensiones o resistencias, ¿ok? Y eso puede darse con algunos terceros. Con los terceros que pueden darse son, en el supuesto que exista una situación coactiva de un tercero que se produce en la citación de garantía, que la citación de garantía podría darse también en la citación de evicción, pero eso es más difícil de ver. Por lo menos en la citación de garantía es un proceso donde el demandado, que tiene una relación de garantía por la cual puede pedir un reembolso o repetir una eventual condena contra un tercero, convoca al tercero para el proceso para demandarlo. Es la demanda del demandado a un tercero para reembolsarse de la condena que él pudiera sufrir del actor. Y obviamente, ¿qué les parece? Como había explicado Fernando en la clase pasada, ¿determina o no cuál es el objeto del proceso? Él lo daba como un fenómeno de ampliación. Claramente, sí. Y hay otro supuesto de intervención de terceros. La intervención adhesiva o la litis consorcial probablemente no modifique el objeto del proceso, porque simplemente en una se acomoda alguna de las fases del proceso que estaba insuficientemente integrada en la litis consorcial, y en la otra simplemente hay alguien con un interés reflejo que viene a ayudar, lo que ustedes conocieron como coadyuvante. Simple. Pero en la intervención excluyente y su contestación sí claramente hay una alteración del objeto del proceso. ¿Por qué? Porque el tercero excluyente dirige una demanda contra actor y contra demandado, que forman un litis consorcio necesario, pasivo, curiosamente, como se los explicaba también Urquhart en la clase pasada. Entonces, todos estos actos terminan perfilando, digamos, positivamente el objeto del proceso. También están los supuestos donde el objeto del proceso se va recortando, que se los explicó muy adecuadamente el profesor Urquhart la clase pasada, como son los casos de desistimiento de la pretensión, desistimiento de una defensa, puede ser también los casos de allanamiento, los casos de una admisión expresa, los casos de una que recorta por lo menos el aspecto fáctico del objeto del proceso. Luego el otro punto que vimos, que eso ya lo vimos y no los vamos a repasar. Luego habíamos visto también que había otro instituto que podía dar lugar a la modificación del objeto del proceso, que era la invocación de hechos nuevos. La invocación de hechos nuevos es la posibilidad que tienen las partes de alegar al tribunal hechos noxiológicamente nuevos o cronológicamente nuevos. Los cronológicamente nuevos son los que acaecieron luego de la etapa de proposición. Yo demandé, contesté y después pasó algo, porque la vida no se detiene porque el juicio esté pendiente. Contesté, debía, pero después que contesté, pagué. A su vez, esos hechos tienen que tener una relación y tener influencia en el derecho invocado por las partes. Y puede ser también gnoseológicamente nuevo, como dice la doctrina. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el hecho era viejo, el hecho era anterior a la etapa de proposición, pero yo no lo conocía, y como litigante diligente,
en principio no tenía posibilidad de conocerlo. También está la posibilidad de hechos nuevos en segunda instancia, y sepan ustedes que en el proceso ordinario, a partir de la ley 19.090, existe una barrera infranqueable para la proposición de hechos nuevos, por lo menos cronológicos o gnoseológicos que pudieron conocerse, hasta la audiencia preliminar. Pasada la audiencia preliminar, yo no voy a poder invocar hechos nuevos acaecidos o conocidos con anterioridad a esa audiencia. Lo que muchas veces se confunde con que después de la audiencia preliminar no se pueden invocar hechos nuevos. No, 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 sí se pueden. Hasta la conclusión de la causa se pueden, hasta que el tribunal se retira para deliberar, cuando ustedes pronunciaron los alegatos de bien probado al final. Y el problema, la discusión que ha habido en doctrina es si los hechos nuevos pueden modificar o no la pretensión. Ustedes en EVA tienen un trabajo que es de mi autoría, pero cuya valía no es que sea de mi autoría porque es un trabajo que releva la situación doctrinaria, la posición de Simón y Margarita de Hedus en su época, que también era humildemente mi posición, la posición que sostenían desde antes de la reforma de la 19.090 los profesores Zaval y Selbaclet, que a mi modo de ver, luego de la 19.090, les asiste razón. ¿Por qué? Porque ya la ley en el 341 no dice que el objeto del proceso se fije definitivamente en la audiencia preliminar, sino que dice que se fija el objeto del proceso, y la quita de este definitivamente, más la imposición de que tenga que tener influencia en el derecho invocado por las partes, más la posibilidad clara en materia de segunda instancia de modificar la pretensión por hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia de primera instancia, dan cuenta de que sí es posible la modificación de la pretensión. Pero por razones de tiempo, me remito a la lectura de ese trabajo y a las órdenes, la clase que viene, en los primeros minutos, si ustedes quieren que dirimamos, que respondamos alguna pregunta sobre la invocación de hechos nuevos. Bueno, y por aquí vamos finalizando el repaso de la fijación del objeto del proceso. Lo único que quedó por decir es que el objeto del proceso también se va a ir modificando a lo largo del proceso por otras razones distintas a las que vimos con Fernando en la clase pasada, y es la siguiente. Cuando se dicte la sentencia de primera instancia, el objeto del proceso, en segunda instancia, va a quedar supeditado a lo que se alegue por las partes al apelar y al contestar la apelación. Es el principio de congruencia en segunda instancia, que se utiliza el aforismo romano tantum devolutum quantum appellatum. Parece un chiste, pero no lo es. Es decir, el tribunal me puede devolver una decisión en la medida de la apelación. Y como, supónganse que el juez en primera instancia resolvió A, B y C, y la apelación solo se refirió al tema C, el objeto del proceso en segunda instancia no va a ser A, B, C y D, va a ser D, solo el tema sobre el que se está debatiendo. Y el objeto del proceso en casación, ante la Suprema Corte, si es que se llega allí, también va a ser restringido a los aspectos invocados en casación sobre errores de derecho de la sentencia de segunda instancia, no de hecho. Pero eso también lo vamos a entender mejor cuando estudiamos casación. Y el objeto del proceso también sufre cierta transformación cuando se pasa a la fase o proceso de ejecución. Allí el objeto del proceso ya no va a ser la creación del mandato, ya no va a ser la declaración, ni la declaración y constitución, ni la declaración y condena, sino que va a ser la realización de la condena. La realización de tareas materiales con cierta etapa de debate para que la condena se efectivice. Embargar al deudor, retirar al deudor de la casa, desocupar el campo, obligarlo a hacer el muro, obligarlo a deshacer el muro, obligarlo en el sentido de constreñirlo a que efectivamente lo haga o hacerlo por él. Se va transformando el objeto del proceso por aquella ley genética que habíamos visto se va modificando el proceso por la ley genética que habíamos visto de Barrios de Angelis, que el modo de ser del objeto determina el modo de ser del proceso. Bueno, ¿alguna duda sobre objeto del proceso?
Cabeza, tiene cara de tener muchas dudas, cuénteme. Se ríe. Bueno, los demás Sí, tengo dudas, pero voy a leer un poco más y después cualquier cosa. Ah, bueno, me parece una muy buena actitud, la felicito. Bueno, los demás apagaron todas las cámaras, me dejaron acá dando solo clase. Qué bueno, ¿eh? Muchas gracias. Ah, no, tenemos a Álvaro que está allí. Álvaro, ¿por qué está con tapabocas? Tengo personal trabajando en el ambiente. Ah, bueno, perdón. Tengo obreros. Una pregunta indiscreta, pero me preocupé por usted. Bueno. No, Entonces, tranquilo. Pero no es hoy, es varios días. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir a la determinación del objeto de la prueba. ¿Mm? Vamos a hacer 5 minutos de descanso, no se va a cortar, porque ahora ya lo tenemos arreglado. Vamos a hacer 3 minutitos de descanso. Yo me sirvo un vaso de agua y continuamos. Bueno, ¿están por ahí, muchachos? ¿Me ven bien? Sí. Continuamos. Bueno, entonces vamos al tema que sí teníamos para hoy, que era comenzar con la función probatoria. No sé si recuerdan que al principio del curso habíamos hablado que en todo proceso, que en el proceso había una etapa eventual. Una etapa eventual que llamábamos la etapa de confirmación. Esta es la etapa donde las afirmaciones de las partes son sometidas al contraste de los medios o fuentes de prueba, concepto que la clase que viene les va a diferenciar muy puntualmente el profesor Alejandro Siaje en la clase del miércoles. La etapa de confirmación, lo que suele llamarse la etapa de prueba. ¿Por qué a mí me gusta seguir ese esquema que le llama etapa de confirmación, que así la llama Alvarado Belloso en Argentina? Porque precisamente todos partimos de la base de que en el proceso se acreditan hechos, y por eso le llamamos prueba, la prueba de los hechos, la demostración de los hechos. La verdad sea dicha, en el proceso no se acreditan estrictamente hechos, sino lo que se hace es confirmar o descartar los argumentos de hecho de las partes. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en un proceso dispositivo, donde no hayan otros intereses en juego, si actor y demandado dicen que el día de hoy, a esta hora, el que está dando la clase es el profesor Alejandro Siaje, en el proceso, si esa invocación de hecho tuviera alguna realidad, debería el juez concluir que quien está dando la clase es Alejandro Siaje y no Alejandro Santi. Porque no existe controversia sobre el hecho. Y si no existe controversia, entonces no hay nada que probar. ¿Saben qué? Porque no hay nada que confirmar. En cambio, si el actor dice que quien está dando la clase es Alejandro Santi y el demandado dice que quien estaba dando la clase era Alejandro Siaje, entonces sí habrá algo que confirmar. Confirmar si la versión que se corresponde a la verdad, o a lo que podría identificarse como lo más aproximado a la verdad que un tercero pueda percibir,
es la versión del actor o la versión del demandado. Y para eso se acudirá a los medios de confirmación y a lo que comúnmente todos llamamos los medios de prueba, que van a ser a su vez fuentes de prueba, concepto que la clase que viene Alejandro les va a explicar. Entonces, ¿por qué esta etapa es contingente? Porque puede haber un proceso dado donde A y B no discutan sobre los hechos, sino que discutan sobre cuál es el derecho que se puede aplicar sobre esos hechos o sobre el petitorio que se está realizando. Son los que se llaman en la jerga forense los juicios de puro derecho. En realidad no hay conflicto sobre los hechos, no hay nada que confirmar, y como no hay nada que confirmar, no hay etapa probatoria. En el ejemplo tonto que les estaba dando, la prueba será la prueba documental. Alguien aportará un documento, el video de la clase, y allí se quedará claro si puede probar además que ese video pertenece a la fecha que está sosteniendo, pero supónganse que no hay disputa sobre la fecha, que quien estaba dando la clase, la verdad, o que podría lo más objetivamente posible llegar a un tercero, que es el juez, es que quien estaba dando la clase era yo, Alejandro Santi. Se habrá confirmado la versión del actor, que creo que era el que lo decía. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Sí. Está cortando, profe. ¿Se corta? ¿Ahora se escucha un poquito mejor o seguimos mal? Su antena está en rojo. Vamos a cambiar la red un poco, como pasó el otro día, con el mismo problema. Aguarden un cachito. Mirá que se escucha bien ahora, Alejandro, ¿eh? Ah, se escucha bien. Está. Cualquier cosa tú me avisás, Victoria, o Leticia, o Fernando, o Juan, Sí, o Alejandro. Está, perfecto. escucha bárbaro. Está, gracias. Una de las primeras tareas que se cumplen en el proceso cuando es necesario confirmar es, y que forman parte de la función probatoria en este enfoque dinámico que hace Barrios de Ángelis del proceso, es la determinación del objeto de la prueba. Así como el juez, en base a lo que dijeron las partes, determina el objeto del proceso, el tema decidendum, el juez también, en principio, y sin perjuicio, por ahora, de acuerdo a los ofrecimientos de prueba que hayan hecho las partes, primer momento de la prueba, el juez debe determinar qué hechos tienen necesidad de ser probados. La fijación del objeto de la prueba es la determinación que hace el juez por sentencia de cuáles son los hechos que tienen necesidad de ser confirmados. ¿Y cuáles son los hechos que tienen necesidad de ser confirmados? Los hechos en los que existe discrepancia entre las partes acerca de su verdad o falsedad. Lo que llamamos los hechos controvertibles que han sido controvertidos. ¿Se comprende? ¿Todos los hechos involucrados en un proceso tienen necesidad de ser probados? No. Los hechos no controvertidos o admitidos expresamente no tienen necesidad de ser probados. ¿Por qué? Porque no hay que confirmar su verdad en base al principio dispositivo. Las partes, las dos están de acuerdo que esos hechos son verdad. En principio, luego vamos a ver que no siempre, no importa si son verdad o no. Esto lleva a otros debates cuando se dice que al proceso le importa la verdad, pero no nos vamos a meter en esas arenas movedizas. Lo cierto es que si A y B dicen que el día 1 de abril a las 3 de la tarde en Tacuarembó llovía, A es el demandado, B es A es el actor, B es el demandado, ese día llovía, con algunos límites que vamos a ver después. Así que la determinación del objeto del proceso consiste en una tarea que hace el juez de observar cuáles hechos
necesitan ser probados. Y señalar entonces cuáles hechos no han sido admitidos y sí han sido controvertidos. Los hechos invocados por las partes en juicio entonces no siempre requieren prueba. Solo tienen que ser probados para que se produzca su confirmación y consideración en la sentencia los hechos invocados de las partes que sean controvertibles y que hayan resultado efectivamente controvertidos. Esto lo dice claramente el artículo 137 de necesidad de la prueba y también lo reitera cuando no lo reitera, se infiere del artículo 340 cuando nos habla de la determinación del objeto del proceso en la audiencia preliminar del juicio ordinario. ¿Cuál artículo? 137 y 340. Cuando no existe discusión, cuando no existe controversia sobre determinadas invocaciones de hecho que sean controvertibles, estas no tienen que ser probadas en juicio, porque ingresan en lo que se llama la regla de la admisión. La regla de la admisión tuvo muchos dimes y diretes y vaivenes a lo largo de sendas reformas del Código, pero hoy, en doctrina y jurisprudencia, se ha llegado a un acuerdo, gracias a la Ley 19.090, que esta regla de la admisión básicamente está disciplinada en forma uniforme en los artículos 130.2 del CGP para los casos de no controversia en la contestación de la demanda de un hecho o falta de contestación, es decir, yo guardo silencio sobre un hecho que alega el actor como demandado, lo admito. Yo no comparezco a contestar la demanda, entonces admito los hechos invocados en la demanda por el actor. En el artículo 339, para los casos donde directamente no comparezco, soy el demandado, no comparezco al proceso, y el actor pide mi declaración de rebeldía, soy una parte que me he resistido a comparecer al proceso, y en ese caso, además de la admisión, aparecen otras consecuencias que vamos a estudiar cuando veamos las actitudes del demandado, y dentro de esas consecuencias está la rebeldía, que además de la admisión produce otras como la posibilidad del embargo del demandado como sanción. Y luego tenemos el caso del artículo 340 de la audiencia preliminar, que dice relación con el supuesto donde el demandado no comparece a la audiencia preliminar del juicio ordinario. En ese caso, en principio, se tienen por cierto todos los hechos invocados por el actor. Pero esta regla de la admisión, que opera entonces como una cortapisa al objeto de la prueba, porque no deben introducirse hechos al objeto de la prueba que están alcanzados por la regla de la admisión, porque si los hechos están admitidos, no necesitan prueba. Y el objeto de la prueba está compuesto por los hechos que necesitan prueba. Esta regla, muchachos, podría resumirse mediante la siguiente afirmación. Los hechos no controvertidos, por silencio, falta de comparecencia, rebeldía, falta de respuestas categóricas, admisión expresa o por incomparecencia a la audiencia preliminar, no requieren prueba, no requieren confirmación procesal y deben tomarse por ciertos, salvo que resulten contradichos por el resto de la prueba diligenciada en el expediente. Incluso, el ejemplo que más se usa es la documental obrante en el expediente cuando no se ordena diligenciar más prueba por incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar. Me explico más despacito. Por ahí ustedes podrán pensar que la admisión es como la ficta confessio, es decir, no compareciste, te declararon rebelde, no contestaste, guardaste silencio o no fuiste a la audiencia preliminar, entonces existe una admisión total y absoluta del hecho. No es así. Porque si bien produce
se produce la admisión, no necesariamente el juez va a tener el hecho por cierto, porque si por el azar de las cosas el juez tiene ante su vista, ahí tenemos un problema de internet creo, si por el azar de las cosas el juez tiene ante sus ojos algún medio de prueba que le dice que esa admisión se contrapone con una verdad dimanante de ese medio de prueba, el juez se va a apartar de la regla de la admisión que no es absoluta. Es medio raro. El hecho no integraba el objeto de la prueba. ¿Me escuchan? Leticia, ¿se me escucha? Sí, acá se escucha perfecto. El hecho no integraba el objeto de la prueba. El hecho no integraba el objeto de la prueba. Por lo tanto, el hecho, ¿por qué? Por la aplicación de la regla de la admisión. Sin embargo, como hay otra prueba en el expediente que, por ejemplo, estaba destinada a probar otra cosa, o porque hay un documento en el expediente que el juez ve y advierte que en realidad esa admisión se contrapone con la verdad dimanante de esos otros medios de prueba, entonces la regla de la admisión va a ceder en la valoración que el juez haga en la sentencia. Señor profesor, ¿me permite una interrupción? Claro, Fernando. Sí. Muy importante distinguir, porque las consecuencias son parecidas pero no iguales, lo que es incontestación de la demanda, simplemente el demandado no comparece, o lo que es incomparecencia a la audiencia preliminar, porque las consecuencias son muy distintas. Si no se contesta la demanda, todo lo que dice el actor se tiene por cierto. Solo puede resultar contradicho por alguna prueba documental que haya acompañado su demanda. Lo que Tarío decía, pecaría de candoroso. ¿Qué es candoroso? A ver, alguno que sea medio antiguo como yo. ¿Hola? Cuando Adelante. Sí, cuando no se contesta la demanda, si es una cuestión disponible, después vamos a ahondar un poquito más sobre eso, se tienen por ciertos todos los hechos alegados por el actor, siempre que no resulten contradichos por la propia prueba que aportó el actor. Ahora, si yo le demando 100 pesos al doctor Santi, que mejor dicho, demando que el doctor Santi me pague 100 pesos, ¿les parece que voy a acompañar un recibo o un documento donde confieso que él efectivamente me pagó? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? No parece lógico. ¿Candoroso? Candoroso de Cándido, demasiado bueno. Los hombres no somos santos. Lo que sucede, es muy bueno el ejemplo que les plantea Fernando. Lo que sucede, muchachos, es que a veces en la vida real pasan cosas diferentes. Supónganse que un hecho que era controvertible, que ahora no vimos todavía qué era lo de controvertible, resultó admitido por el demandado por falta de contestación, por incomparecencia, por silencio, no por admisión expresa, obviamente. Ahí no hay duda que queda exiliado. Y entonces, sobre él se relevó la prueba. No necesitaba prueba, el hecho quedó fuera del objeto de la prueba. Imagínense que el hecho es que resultó dañado en su mano por el accidente de tránsito. Y es un hecho controvertible porque el otro vio cuando le dañó la mano. Sin embargo, cuando entonces se le va a dar un daño un daño patrimonial, además del extrapatrimonial, un daño vinculado, supónganse, por que dejó de trabajar porque era albañil. Sin embargo, cuando se va a hacer la prueba, pero sí se tiene que hacer prueba sobre cuánto perdió porque dejó de ganar jornales. Y cuando se va a hacer la prueba sobre los jornales, supónganse que aparece un documento por el cual se dice que el señor en realidad nunca tuvo días de pérdida de trabajo porque lo que tuvo en la mano fue un mero rasguño. No sé, es un ejemplo de laboratorio. Entonces, ¿qué pasó? El hecho que estaba admitido, que había una lesión importante en la mano, resulta por otra prueba que apuntaba a otro objeto controvertido. Y el juez y el código tienen como una regla moral, una regla ética. Es, la regla de la admisión, principio dispositivo,
la verdad ahí no importa tanto, pero cuando la verdad está frente a tus ojos, pará. En ese caso, no puede aplicarse la regla de la admisión como si fuera la ficta confessio romana. Cuando se dice, muchas veces no se explica, que integran el objeto del proceso los hechos controvertidos que eran controvertibles, se está aludiendo a que, a que en realidad muchas veces algunos hechos no controvertidos igualmente ingresan al objeto del proceso, al objeto, perdón, de la prueba. Por ejemplo, si en el accidente de tránsito yo lastimo o mato al demandado, y el demandado, los hijos del demandado o el demandado, invocan que perdió $1.000.000 porque era un gran concertista que tenía un espectáculo en Berlín por el cual le iban a pagar $1.000.000. Ese hecho, la verdad, que no es del todo controvertible, porque yo no tengo por qué saber, no tengo de dónde sacar la información como actor de si este señor es un hecho personal, que pertenece al fuero, a la esfera individual o muy cercana del sujeto. Y en ese caso, los hechos personales, aunque no controvertidos, igualmente van a requerir prueba, porque no podían ser controvertidos por un litigante diligente. Hay otros hechos que también requieren prueba, que se llaman los hechos de demostración necesaria, hayan sido controvertidos y no hayan sido controvertidos. Recapitulando, ¿qué hechos integran el objeto de la prueba? Los hechos controvertibles y que hayan sido controvertidos. Si resultaron admitidos, en principio no, con el límite ético de la regla de la admisión. Luego, los hechos personales del actor que un demandado litigante diligente no podría controvertir, también requieren prueba. Generalmente la jurisprudencia y la doctrina refieren a una regla secundaria que es los montos de los daños requieren prueba porque la otra parte no tiene por qué saber lo que tú dejaste de ganar. Y hay otros, y ahora agregando, otros hechos que siempre forman parte del objeto de la prueba, sin importar si hayan sido controvertidos o no, que son los que se llaman hechos de demostración necesaria. Estos están regulados en el artículo 137, en el artículo 134, inciso segundo, y también en el artículo 340 del CGP. Son hechos que versan sobre cuestiones indisponibles, donde no es posible que opere la regla de la admisión. Son las cuestiones indisponibles o de orden público, que son de difícil definición, pero que casuísticamente pueden advertirse. En un proceso de divorcio, el acaecimiento por riñas y disputas, la admisión, la confesión, la falta de controversia, la incomparecencia a la audiencia preliminar por parte del demandado, no va a producir el exilio de la prueba de las riñas y disputas del objeto de la prueba, porque el estado civil de las personas es de orden público, es una cuestión indisponible que no puede estar alcanzada por la regla de la admisión. ¿Se comprende, muchachos? Hay algunas cuestiones de derecho sustancial indisponibles que impiden que una regla dispositiva, como lo es la regla de la admisión, las termine inficionando. A su vez... Profe, Sí, adelante. ¿Quién habla? Martirena. Martirena, adelante. Me quedó una duda de hace un rato. Dele. En la incontestación, Sí. o sea, cuando no contesta la demanda, se da por ciertos los hechos que alegó el actor. Salvo los que resulten contradichos por la prueba obrante en autos. ¿Esa prueba puede ser del demandado o del actor? No, del demandado no va a haber prueba porque fíjese que no contestó. No ofreció prueba. Porque, claro, no, disculpe, no. Está razonando, al contrario.
Gracias por tomarse en serio la cosa. La cuestión es así. El primer momento de la prueba es el momento del ofrecimiento. Y el ofertorio de prueba u ofrecimiento de prueba en nuestro sistema procesal se produce concomitantemente con los actos de proposición. El actor ofrece su prueba con la demanda. El demandado ofrece su prueba con la contestación. El tercerista con su demanda, con su solicitud de intervención en el proceso. El citado en garantía cuando contesta la citación en garantía. Entonces, ese es el primer momento, es el de ofrecimiento del medio de prueba. Bueno, ¿entendió Martirena? Perfecto, gracias. Okay. A su vez hay dos versiones sobre esta. Una versión es la que muy correctamente les brindaba Fernando, que es una versión restringida de algunos autores que consideran que solamente de la prueba documental obrante en la demanda, entonces, acompañada con la demanda, puede ser la que contradiga los hechos afirmados. Yo en realidad soy de la opinión de que el 130.2, el 339 y el 340, si bien reconozco que al pie de la letra tienen diferencias, forman en conjunto una doctrina general, una teoría general. ¿Están ahí, muchachos? Una teoría general de la admisión, según la cual cualquier medio de prueba puede ser el que termine controvirtiendo los hechos invocados por el actor. Supónganse un actor que demandó con un demandado que no contestó, pero el actor debe diligenciar prueba para probar hechos personales, el quantum de superjuicio. Y durante la prueba del quantum de superjuicio queda de manifiesto que el ante beatur, la ocurrencia misma del daño era mentira. No sé, el actor dice, me lastimé la mano, el demandado no compareció, no contestó, entonces habría que reconocer que entonces sí se lastimó la mano, ¿verdad? Entonces en la audiencia preliminar el juez dispone prueba sobre los días en que no pudo trabajar porque la mano estaba lastimada. Y viene prueba de que trabajó todos los días y que la mano no estaba lastimada. Una contestación de un oficio, un testigo, una pericia médica, y termina, es de laboratorio, ¿no? Los casos más fáciles de ver van a ser, que tampoco se ven, la propia prueba documental obrante en el expediente, así lo dice, por ejemplo, Santiago Pereira en su código anotado, va a ser la que va a terminar discutiendo la propia versión del actor. Pero así como hay ahí hechos... también entra, sí, una adelante. Consulta, y ahí también entraría entonces la prueba tipo que solicita el juez como de oficio, por ejemplo, pensando en una relación... Sí, pero yo no he querido introducir eso todavía porque es más difícil de ver, porque como les he mentido un ratito de que los que ofrecen los medios de prueba son solo las partes, ¿vio? Pero sí, un medio de prueba que el juez ya sabe... Un medio de prueba que... Porque, por ejemplo, en una relación laboral así, que se esté reclamando un despido, lo que sea, si viene una prueba oficio, tipo una nómina o aporte en BPS, ahí salta, si el juez lo hace. Podría saltar. Después vamos a ver, Cabeza, cuándo el juez puede, y es un tema altamente controversial. Y por eso, para explicar, está complicado ir por ese camino. ¿Vio? Y muy espinoso. Y muy espinoso. Entonces... Bueno, después cuando lo veamos, no, yo está le voy a bien. contar un juicio. No se enoje. Yo le voy a contar un leading case de la realidad, que donde un juez pidió una prueba, pero ojo, se demandaba el cobro de un vale por la módica suma de 700. No, yo porque en laboral se ve mucho con el tema de que se puede pasar. Oficio, puede pasar, Cabeza, y cuando veamos esta iniciativa probatoria del tribunal lo vamos a repasar el tema, usted por favor me hace acordar. ¿Está? Entonces... ¿Puedo hacer una alusión? Juan López, que no encuentro la manito todavía. Ah, diga. Yo hace un rato que quería alegar algo así, que parece que en la etapa de prueba no siempre se tiene a las partes, como se nos ha dicho, y me quedó en la mente, si no me equivoco, el artículo 258 de la Constitución de la República, que cuando el juez pide la inconstitucionalidad de la ley de oficio, es decir, cuando en un litigio él piensa que una determinada norma jurídica, ya sea ley o decreto,
contradice los principios o lo redactado por la Carta Magna, que es la Constitución, efectivamente, puede alegarlo a la Suprema Corte de Justicia para que esa ulteriormente dicte una sentencia, si es o no inconstitucional. Y en ese caso, me parece que dilucidar si es o no viene ni del demandado ni del actor, viene exclusivamente de oficio y por parte del juez. Eso Sí, que quería... es un Sí, caso, bueno, un caso absolutamente excepcional que responde en realidad no una pretensión principal, no responde al objeto principal del proceso, sino responde a una necesidad del juez, que el juez tiene que ser quien dice cuál es el derecho, y se encuentran que en su opinión es posible que la norma, que no, un decreto no, una ley o un decreto de la Junta Departamentales. El decreto va y lo desaplica el juez nomás. Ahí hay un errorcito en lo que usted dijo. Y en ese caso el juez tiene el poder deber de elevar el pedido de declaración de inconstitucionalidad de oficio por la Suprema Corte de Justicia. Pero ese es un caso excepcional, y por un caso excepcional no podemos definir la teoría general. Es un supuesto raro de proceso iniciado por el juez, pero que ni siquiera es el proceso principal, porque el juez no puede iniciar una acción de inconstitucionalidad de la ley así en abstracto, sino que es un proceso que se da durante un proceso iniciado por las partes, cuando el juez se enfrenta que debe aplicar o que cree que puede aplicar una norma que a su juicio de pronto es inconstitucional. Y como nuestro sistema no permite a los jueces desaplicar las leyes por inconstitucional, sino que es un sistema concentrado para el caso concreto con competencia originaria, exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia, debe proceder de esa manera. Pero sí, usted encontró un caso donde esa regla general no aplica, digamos. Eso es materia de Procesal 2, que lo van a estudiar y hay otros, hay otros casos raros también donde eso sucede. Bueno, continuando con la temática... No, por favor, gracias a usted, Juan. Continuando con la temática que estábamos viendo, habíamos visto entonces que tienen que ser, que integran el objeto de la prueba los hechos controvertibles y controvertidos, no le integran los que hayan sido objeto de la regla de la admisión. También vimos que los hechos personales del actor, aunque no haya habido controversia, tienen que ser probados igualmente, porque no podrían resultar admitidos por quien no los podía conocer, no es posible llevar las cosas a ese extremo. Y también vimos que hay algunos hechos que, aunque no fueran controvertidos, integran siempre el objeto de la prueba, y son los hechos que dicen relación con procesos sobre cuestiones indisponibles. Y habíamos dado el ejemplo de los hechos que configuran la causal de divorcio. Como la ley sustancial es antidivorcista, porque el demandado diga que lo que dijo el actor es correcto, no se va a aplicar la regla de la admisión, y los hechos son de demostración necesaria. Artículo 137, 134, inciso segundo del CGP. Steneri, ya le doy la palabra, déjeme avanzar un poquitito. A su vez, existen algunos tipos de hechos que nunca requieren ser probados en ningún proceso, a menos que ellos constituyan el motivo de la disputa, a menos que estén discutiendo su calidad de notorios. Los enumera el artículo 138 del CGP, y son precisamente, me equivoqué en la forma que los dije, precisamente los hechos notorios, es decir, los hechos de conocimiento generalizado en un tiempo y en una cultura determinada. Por ejemplo, si en el Uruguay alguien quisiera discutir que el señor presidente de la República es el doctor Luis Lacalle Pou, en realidad, ¿a ustedes les parece que ese hecho requiere prueba en un proceso? Que el anterior presidente fue Tabaré Vázquez, que el anterior presidente fue José Mujica, que el anterior presidente fue Tabaré Vázquez, que el anterior presidente fue Jorge Valle, y ya, ¿todos saben quién fue el anterior presidente? Bueno, algunos sabrán, otros no se acordarán del padre del actual presidente, y algunos llegarán a Sanguinetti, y otros llegarán al... Bueno, cuando ya
no, en una zona determinada, en un momento de la historia determinada, ya no es evidente para todos de conocimiento generalizado un determinado hecho, entonces no estamos ante un hecho notorio. Es una Por categoría, ejemplo, ¿quién fue el presidente en 1870? por Ahí ya ejemplo, si hay que indagar. Una cosa chiquita. Dime. Y evolucionará con el tiempo, y depende del círculo en que nos manejemos. Exacto. Que en los apuntes de clase, Couture ponía que era notorio que el primer ministro de Gran Bretaña había visitado al canciller alemán. Eso era notorio. Claro. En cambio... Nosotros no sabemos ni de lo que está hablando. Claro, sí, en 1838. Lo que dice, lo sabemos el profesor de historia. Lo que dice Fernando, Claro. esto de que salvo que sea profesor de historia, es muy importante. La notoriedad del hecho debe ser estudiada desde el punto de vista de la generalidad de las personas en una zona del mundo, de una cultura, en un tiempo determinado. No puede ser notorio porque da la casualidad de que el juez es historiador, además de juez. Es profesor de historia en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, para él es notorio. No. Para la comunidad en un determinado tiempo y en una zona del planeta. Luego tenemos los hechos evidentes, como lo son los hechos naturales. Por ejemplo, que el Sol nace por el este. Hechos que son de conocimiento también generalizado. Y ese conocimiento no es tan cambiante como ocurre con los notorios. Y luego tenemos también los hechos presumidos por la ley. A veces la ley considera que una determinada circunstancia es así y no puede ser de otra manera. Antes, nuestra ley decía que el hijo habido dentro del matrimonio, lo que llamaba hijos legítimos, eran hijos del padre casado con la madre, aunque se supiera que en realidad biológicamente el padre fuera otra persona por un adulterio o por un embarazo, sí, por un adulterio. Aunque lo sepa todo el estadio. Aunque lo sepa todo. Salvo que la ley lo diga, salvo que la ley diga lo contrario, ¿no? No, salvo que la ley lo que diga es que la presunción es relativa o que la ley no presuma nada. Pero cuando nos enfrentamos ante una presunción absoluta, o salvo que usted pueda destruir el hecho base en que se funda la presunción absoluta. Por ejemplo, cuando veamos documental vamos a ver que el Código Civil presume absolutamente que los documentos públicos han sido otorgados en la fecha y lugar que expresan. Pero claro, usted puede atacar la base de esa presunción. Creo que tenemos algún problemita de internet, ¿puede ser? ¿Me escuchan? Teníamos. Sí, ahora sí, está bien. Sí, está bien. pero no se le escuchó una parte de lo que decía. Que los hechos presumidos por la ley no admiten prueba en contrario y por lo tanto no pueden integrar el objeto de la prueba. Sin embargo, puede suceder que yo esté tratando de discutir el hecho base que la ley toma para luego presumir. Entonces, cuando estoy atacando el hecho base, puede ser que el hecho que se presume absolutamente pueda ser objeto de controversia. Stenery, usted preguntaba algo y yo la puse en el freezer un segundito. Dígame, por favor. No, iba a decir lo de los hechos, bueno, lo que acaba de decir, y falta el hecho sobre el cual ya hay pronunciamiento judicial. Claro, es cuando en realidad un hecho ha sido alcanzado por la cosa juzgada. Eso lo vamos a entender mejor cuando estudiemos cosa juzgada, pero si existe una decisión judicial que hace inmutable e imperativo entre las partes que participaron de un proceso anterior respecto de que ese hecho es verdad, no pueden las partes pretender probar en contra de ese hecho en el nuevo proceso. Por tanto, no integra el objeto de la prueba. Muy bien, Stenery, muchas gracias. Doctor Santi, ¿me permite una interrupción? Sí, cortito, que ya estamos a 4 minutos de terminar, por favor, y quiero terminar el tema. Sí. A cuarto minuto. Quería hacer una pequeña digresión a modo de colofón para aburrir bastante. Cuestión de que duerman por el aburrimiento. Bien. Poca importancia se le da a lo que se dicen hechos presumidos por la ley. Bien. Las presunciones, ¿qué son? Dice el artículo 1600 del Código Civil, son consecuencias conjeturales que la ley o el magistrado sacan de un hecho conocido a un hecho desconocido. La presunción se funda en la regla de la experiencia. Por lo general, lo que se presume es lo que pasa.
Y pueden ser de dos tipos. Legales, cuando la ley presume un hecho, hacía alusión muy bien el doctor Santi, se presumía que el hijo habido en el matrimonio era hijo del padre, porque era lo que generalmente pasaba, o pueden ser judiciales, que lo vamos a ver cuando estudiemos la génesis lógica de la sentencia. Pero ¿qué sucede? Una presunción legal puede ser absoluta, llamada iuris et de iure, cuando no admite prueba en contrario, o puede ser iuris tantum, como en el caso de el hecho de haberse otorgado y de la fecha en un documento público, cuando sí admite prueba en contrario. Se toma ese hecho por cierto, salvo que se pruebe en contrario, pero cuando un hecho es presumido absolutamente por la ley. Claro, se nos fue Fernando, y tiene razón, mi ejemplo era equivocado en realidad. Los hechos que no requieren prueba son los hechos que se presumen absolutamente. Cuando la presunción es relativa, en ese caso sí es posible la prueba en contrario. Te interrumpí, Fernando, porque desapareciste de la galaxia. Tengo un ejemplo. ¿Está? Bueno, no, simplemente quería decir, para terminar nada más, que no es lo mismo, simplemente lo menciono, una presunción legal que una ficción legal. Una ficción legal, si se funde o no en la regla de experiencia, la ley la tiene por cierta. En cambio, la presunción se funde en lo que generalmente acaece. Muy bien. En cuanto a las relativas, puede ser, por ejemplo, no sé, un propietario de un auto que se presume que tiene la guarda material del mismo. Bueno, miren, las presunciones, nosotros vamos a tener una clase cuando veamos la función de satisfacción. Entonces, tenemos muy pocos minutos y vamos a ver los temas de la clase de hoy, que no es las presunciones. Cabeza, sí. Cabeza, usted preguntaba algo. No, yo. No, sigue adelante, sigue adelante. Pues Martirena, no sé quién era, adelante. Profe, perdón, pero, o sea, la ley, cuando presume algo, se le puede escapar algo, o sea, puede ser que la ley presuma tal cosa, pero en la vida cotidiana... Las presunciones absolutas son muy limitadas en la legislación y cada vez menos. Por ejemplo, fíjese, ese ejemplo histórico de la presunción absoluta de la paternidad fue dejado de lado porque culturalmente hemos cambiado, porque la ley cambió a partir de ese cambio cultural, y porque también se desarrolló la ciencia y fue posible empezar a comprobar biológicamente quién es el padre. Entonces, y se dieron algunos preconceptos, como la idea una nueva idea de familia. Pero bueno, no nos distraigamos con el problema de si las presunciones están bien o están mal, porque no es nuestro problema en clase, digamos. Entonces, siguiendo todo, para concluir, siguiendo todo lo que venimos de ver, es conforme el ofertorio de prueba que realizan las partes, que el juez va a mirar de esas pruebas que han ofrecido las partes, cuáles de ellas tienen un vínculo procesal correcto con el objeto de la prueba. El juez primero lo que hace es, voy a identificar cuáles hechos necesitan prueba en este juicio, porque fueron controvertidos, porque son hechos personales del actor que aunque no controvertidos tienen que probarse, porque son hechos de demostración necesaria, o que hechos, a pesar de que hayan pasado por todas esas etapas de análisis, no los tengo que diligenciar prueba respecto de ellos porque son hechos notorios, hechos evidentes, presumidos absolutamente por la ley, hechos alcanzados por la cosa juzgada. Y bueno, algunas de estas tareas el juez las puede hacer más libremente y en otras tiene riesgo de prejuzgamiento, y eso va a determinar cierta conducta del juez respecto de los medios de prueba que ante la duda los va a admitir. Pero una vez que tiene claro cuáles son los hechos que más o menos se da cuenta que tienen que ser probados, fija el objeto del proceso también en una interlocutoria que dicta en la audiencia preliminar, y una vez que fija el objeto del proceso y fija el objeto de la prueba, se va a dedicar el juez a analizar los medios de prueba. Es decir, sabe que estos hechos requieren confirmación, se los dijo a las partes. Y luego de que sabe que esos hechos requieren confirmación, lo que va a hacer el juez es mirar qué medios de confirmación le fueron ofrecidos para ver si pueden
o no confirmar la versión del actor o la versión del demandado, o la existencia o no de esos hechos que son de demostración necesaria. Esa etapa ya no es la etapa de ofrecimiento de prueba, sino que es la etapa de calificación de los medios de prueba. Otro momento de la prueba, que generalmente se lo suele denominar genéricamente como admisión, pero que yo prefiero referir como calificación, porque la admisión es una de las procesos que debe pasar la prueba. En la calificación el juez debe revisar si la prueba es admisible, debe revisar si la prueba si no es manifiestamente inconducente, debe revisar si la prueba no es manifiestamente impertinente, y debe revisar si la prueba no es manifiestamente innecesaria. Y solo si la prueba no es inadmisible, solo si la prueba no es manifiestamente inconducente, solo si la prueba no es manifiestamente impertinente, solamente si no es manifiestamente innecesaria, podrá pasar a su siguiente etapa, que es la etapa de ordenación, donde el juez dispone cómo se van a diligenciar los medios de prueba, para que seguidamente pasemos a la siguiente etapa, que es la etapa de producción o diligenciamiento, donde se llevan adelante las tareas materiales para que se cumplan las tareas propias de la prueba, se lleva adelante la pericia, se escuchan a los testigos, se libran los oficios, para que luego lleguemos a la última etapa de la prueba, que es la etapa de valoración, donde las partes le proponen al juez un determinado resultado convictivo de esas pruebas que se diligenciaron, y el juez en lo que se llaman los alegatos de bien probado, y el juez en su sentencia también aplica determinadas reglas de valoración de la prueba, para decir qué hechos considera que han sido confirmados y cuáles no. Y luego va a aplicar otro momento, que es el momento del control de la carga de la prueba, para definir qué pasa con aquellos hechos que nadie logró confirmar. Si se tienen, quién resulta vencido en la incorporación de ese hecho al proceso o no. Pero no hemos llegado a todo eso. A veces se quiere más de lo que se puede, por las deficiencias del docente, por la necesidad de explicar, y por los medios también en los que nos estamos teniendo que manejar. Así que la clase que viene, en la primera media hora, vamos a ver la calificación de la prueba, la etapa que sería la etapa de admisión de la prueba. Ya vimos el ofertorio en los años de proposición, ya vimos la fijación del objeto de la prueba, que no es un momento de la prueba, que dice relación con los hechos, pero en la clase que viene vamos a ver el segundo momento de la prueba, el momento de la admisión, que es el estudio de la admisibilidad, de la conducencia, de la pertinencia, de la necesariedad de la prueba. Bueno, estamos 5 minutos pasados, no quiero pasarme mucho más, pero si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. ¿No? Bueno, entonces nos vemos. A la 1, a la 2. Nos vemos el miércoles a las 18 horas, y entonces vamos a empezar con calificación de los medios de prueba. Luego el profesor Alejandro Siagi les va a explicar la distinción entre fuentes y medios de prueba, y va a empezar con el análisis de los medios de prueba o fuentes de prueba, ustedes van a ver cómo le llamarán después, documental o instrumental, como dicen algunos autores, y la prueba testimonial. Algunos por ahí me decían, pero Naval son ciento no sé cuántas páginas, en no sé qué otro libro son ciento, ¿qué vamos a ver? Bueno, nosotros tenemos que ver el programa, y tenemos que ver cada punto. Obviamente que con las limitaciones de que un curso anual ahora es semestral y todavía es telemático, vamos a tratar de explicar las cuestiones principales, es lo que venimos haciendo en todos los temas, para poder avanzar. Fíjense que derecho probatorio ya es una materia, creo que opcional en este momento en la carrera, y derecho probatorio podría ser una materia anual en cualquier facultad del mundo. Bueno, nosotros la tenemos que dar en una semana y algo. Bueno, vamos a ir siempre a lo principal, a lo medular. Y por eso muchas veces hay muchas preguntas, muchas interrogantes, muchas dudas, muchas reflexiones que no tienen lugar porque tenemos que avanzar con el curso. Bueno, muchachos, muchas gracias como siempre, y nos estamos viendo entonces el miércoles a la misma hora. Que pasen bien. Chau, chau.
Chao. Chao Victoria, Chao, chao chao, chao. Leticia, Fernando, Juan, Chao. Alejandro. Un gusto, como siempre.